Bueno, y ahora bajamos con el plato fuerte del día y nos acompaña el doctor David Perdomo, técnico nacional de educación. Bienvenido, hermano. Bienvenido, gracias, bienvenido también a ustedes a esta tribuna nacional. ¿Cómo se siente? Desde una cena, camarada, usted a Jerónimo, no lo invitó a una cena. Sí, No. pero a Jerónimo vamos a tener que darle una cena especial. Especial. Porque a usted se le olvidó. No quería traerlo al aire el reclamo, pero ya que usted lo menciona. No, David Perdomo es una persona que goza de la admiración y el respeto de todos nosotros. Sí, un Tiene la amigo puerta abierta. querido. Hoy lo invitamos y está aquí, eso tiene un valor significativo para nosotros. Sí, es Muchas querido. muchas gracias. Sí. Hermano, vamos a hablar de educación. Educación. De eso es lo que él sabe. Vamos hacia adelante. Ustedes preguntan y yo Primero, respondo. voy a entrar, ¿verdad? Pan caliente, como dicen. Primero, ¿qué cree David Perdomo del sistema educativo actual? Disculpa, antes que me empiece a contestar, especifico, ¿qué cree David Perdomo del currículum educativo de la República Dominicana? Para ser más específico. Cuando se habla de currículum, las personas deben de entender que el currículum es un documento oficial que tiene lo que es una intención de nación. Como ese documento tiene una intención de nación, todo el que lo maneja debe de manejarlo en función de eso, o sea, de verlo como una intención de nación, qué es lo que la nación Necesita. quiere y necesita. Ve, entonces ya, desde que tú percibes el currículum como una intención de nación, entonces ya las intenciones didácticas y pedagógicas tienen que ir en esa línea. Una visión colectiva. Es una visión colectiva. En cuanto a qué yo pienso sobre el sistema educativo actual, caigo nuevamente ahí. A ese currículum. Caigo ahí, sí, al currículum, porque si tú caminaras conmigo y con la mayoría de los técnicos en sus diferentes esferas o niveles, distrital, regional y nacional, pero tan más en la nacional, tú te das cuenta como ese gran esfuerzo que hace el gobierno independientemente de este. Independientemente de este, porque la gente tiene que ser crítico, analítico y reflexivo y darle a cada quien lo que le corresponde, porque las revisiones curriculares no iniciaron ni este gobierno ni el otro, no, desde el año 2009 y 2010 con el Plan Decenal de Educación se ha venido revisando y actualizando el currículum. Ahora, cuando hablamos de que el currículum es una intención de nación, muchas veces en la parte alta, en las esferas altas, el ministerio invierte dinero, pero si donde llega el primer contacto, que se llama vínculo, escuela, familia y comunidad, no entienden lo que es el currículum y lo que es la educación, entonces por eso es que hay muchas cosas que se ven como que no arrancan, que no llegan. Pero no entiende usted que ese currículum necesita alguna revisión o alguna adaptación a los nuevos tiempos. Pero es que el currículum viene actualizándose, como te dice, el currículum viene actualizándose desde hace años y vive adaptándose. Ahora, no me voy a salir de esa parte de que verlo como una intención de nación, porque ahí es donde hay muchas cosas. Por ejemplo, sin ánimo de alabar ni de nada, aquí tenemos la directora regional actual, doña Marieta Díaz. Es una mujer que tiene su edad. Una amiga de este espacio. Ajá, doña Marieta tiene su edad. Pero cuando tú ves
el accionar de ella. Ella trabaja en pro de una visión de nación. Y no de que no, porque él es amigo de ella y está alabando la gestión. No, no, no. Tú dijiste ahorita, Jerónimo es independiente. A mí todo el mundo me conoce como independiente. Y que si al salir de aquí yo tengo que decir lo que tenga que decir y allá afuera probarlo, yo lo pruebo delante de quien sea. Esa mujer trabaja, pero que hay una situación. Ella no es sola. Ahora, cuando el currículum que está siendo actualizado, vamos a decir de una forma aférrea desde el año 2009, pero vámonos a esta etapa nueva, vamos a decir de las últimas revisiones del 2013, 2016, 2017, ¿ve? Pero esas revisiones hacen adaptaciones. Vamos a decir, por ejemplo, en el año 2013, que hay una parte muy importante del currículum, que es la parte que tiene que ver con evaluación. En el año 2013 existían 9 criterios de evaluación. Y tú dirás, ¿qué es un criterio de evaluación? Vamos a decir que esos criterios son los estándares que buscan las escuelas para ver que un estudiante... Y había 9 criterios de evaluación. Había 9 criterios. Pero entonces, ¿los maestros le daban aquiescencia a un criterio de esos o cómo se manejaban? Te digo, había 9 criterios de evaluación. 9 formas de evaluar. 9 formas de evaluar al estudiante. Pero cuando tú ibas a los centros educativos te dabas cuenta que la evaluación de los docentes llegaba en muchas ocasiones a que el muchacho exponía, a que hacía trabajo en grupo, siendo... O sea, los 9 criterios conforman un solo criterio. Eso buscan un fin, buscan son un fin, 9 métodos diferentes. Buscan un fin. Pero buscan el fin, por ejemplo, los criterios de evaluación, 10 puntos de exposición, 10 puntos de trabajo. Participación. Es a lectura. Eso que hace referencia. O 9 formas de evaluar o 9 criterios que conforman una forma de evaluar. Criterios y formas. Exacto. De evaluar de la forma en que tú puedes. Para tú evaluar el desarrollo del estudiante. El desarrollo del estudiante y que el estudiante ha alcanzado esos logros que tú esperabas. Sí. Desde el año 2013 hasta la actualidad, el docente ahora, después de estas revisiones que hay aproximadamente de 9 a 30, 31, 32 criterios o manera de que el estudiante puede alcanzar esos logros. Excelente. Existen también varios enfoques que el tema, o sea, el tiempo es un poco corto, pero lo que quiero aterrizar... No, hermano, aquí tómese su tiempo. Lo que quiero aterrizar es lo siguiente. Por ejemplo, cuando el docente que está en el aula toma el currículum como un documento oficial, que ese documento no sale de la voluntad del ministro, no es el consejo, el Consejo de Educación, y donde están representados todos los actores de la economía, de la educación, sí, los diferentes sectores los de diferentes interés sectores nacional. De interés nacional, culturales, sociales, económicos, ellos están ahí. Entonces, ese currículum cae en la mano de un docente que es licenciado. A veces tú le preguntas al docente, ¿qué es un licenciado? Y él te dice, una persona graduada, ¿no? Un licenciado, claro, es una persona graduada, pero es una persona a la que el Estado le ha otorgado una licencia. Una autorización. Sí, como un S4 o lo que sea, el abogado, el médico, el docente se le otorga una licencia para él administrar ese currículum. Pero tú escuchas, por ejemplo, en muchas aulas todavía docentes que dicen, no, porque yo tengo mi librito y mi materia. Esta es una de las piedras que yo voy a tirar, pero yo siempre digo, el docente no tiene materia. No, para nada. La materia es del currículum y el currículum es del Estado. Entonces tú estás formándole sujetos al Estado. Y para eso tú tienes un salario. Y para eso tienes un salario. Hay una remuneración. Se le autorizó, como usted dice, también. Entonces, ahí viene y entra y la importancia de tú saber evaluar la asimilación de ese currículo en ese ciudadano que tú estás formando. Entonces, podríamos decir, David Perdomo, de que la carencia educativa que hemos visto
en este país durante años. Y disculpe que lo diga así, la vergüenza nacional que nosotros tenemos a cada rato cuando esas evaluaciones internacionales nos presentan sus rankings, presentan sus puntuaciones. Nosotros seguimos en los últimos lugares. Usted plantea, no se me ría, vamos a ver, usted plantea de que ciertamente eso puede responder a mucha irresponsabilidad quizá que vemos en los maestros. Yo tengo que reírme porque yo creía que tú no ibas a tocar eso, pero es que hay un poema que dice... El poema de Pedro Miguel, ¿cómo que dice? Somos un país en el mundo. No me lo sé. En el mismo trayecto del sol. En el mismo trayecto del sol, sí, ya. Señores, pero yo no entiendo, porque tú ves en todos los ámbitos sociales que cuando hay una evaluación internacional, si es una evaluación económica, el gobierno se pone en alerta. Si es una evaluación en cuanto a cultura o lo que sea, el gobierno se pone en alerta. Los únicos que nos podemos discutir si hay una evaluación internacional en la que no quedamos bien parados somos nosotros en el sector educativo. No queremos que nos midan con nadie y que nadie se puede meter. Y que entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es una locura. Es una locura. Y esa locura no es muchas veces culpa del gobierno. Porque quien tiene contacto directo con el estudiante es la base, es el docente. Escuchen y lo escuchen bien fuerte para que me aborden en los lugares y me lleven. No es un asunto de que si este gobierno o si aquel, si este, o está invirtiendo o ha invertido en educación. Es que nosotros tenemos que plantearnos un sentido de nación. ¿Qué es lo que yo hago con el currículum en las aulas? Y ahí es donde dejé un tema atrás, que era el tema de evaluación, pero es como yo te digo. Retómelo, puedes retomarlo. Yo retomo esto porque estaba viendo unos muñequitos de dos estudiantes en una escuela, y aunque usted no lo crea, yo voy a llevar esos muñequitos, los voy a llevar a la universidad para que algunos futuros docentes me analicen eso. Hay como aproximadamente 20 estudiantes en un aula y el docente está bla, 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 pero hay 2 estudiantes que se aburren y salen y le preguntan al docente, le dicen que ellos entienden que eso no es así porque eso hace aproximadamente 40 años que pasó, y el docente en la caricatura se altera, bota humo y dice que esos estudiantes son esto, aquello y lo otro. Pero sin embargo, yo lo traigo a la realidad. Nosotros queremos estudiantes, como dicen las competencias fundamentales, analítico, crítico, reflexivo. Pero no se puede reflexionar. Todavía nosotros tenemos en aula libros que en realidad dicen cosas que el estudiante se pone a pensar, pero hay de él que no repita eso. Como está ahí. Perdón. A veces la gente ve una entrevista y quizá no conozca el perfil profesional y no conocen esa trayectoria intelectual y como funcionario público. 2 cosas. Un análisis breve o una síntesis breve del perfil académico de David Perdomo y cuáles son las competencias y atribuciones de un técnico a nivel nacional. Concho, Elidio, usted me lo sacó del tema, el hombre, pero está bien, siga. No. Respóndale. No, es que sí, después no abordo otro tema. No, pero que... Bueno, yo inicié, fue como comunitario en el nivel primario, pero luego vi necesidades, seguí estudiando, hice yo fui del primer grupo de bachilleres en servicio, debido a eso mismo, a que empecé esa escuela en un sector de Santo Domingo y no había docente, y yo como bachiller agarré un grupo de estudiantes, entonces tuvieron que hacer un programa para nosotros, primer programa de bachilleres en servicio, y nos profesionalizaron alcanzando un grado cum laude de la UAS. Luego me gradué en una licenciatura en lenguas modernas de la Universidad Nacional del Caribe, alcanzando también summa cum laude. Luego hice una especialidad
en la UAS. Después hice lo que se llama otra vez una maestría en gestión de centro. Al irme a los Estados Unidos para seguir profesionalizando el idioma, tengo un máster de Rocheville International University. Lo que le gusta a la gente, es un nombre así. Repite ese nombre, a la gente le gusta. Un máster en Art of Education de Rocheville International. Esa es una universidad. Y allá mismo también hice una especialidad que es lo que se llama TESOL, que eso te acredita como English International Teacher from ESL o estudiante para segunda lengua, para el inglés como segunda lengua. Es bueno que le traduzca al líder, porque el inglés del líder no es muy bueno. Me Él gusta sabe un chin, pero porque a veces hay un grupo de personas, por ejemplo, que viven buscando palabras rebuscadas y no adulan. Y usted debería adular. Y viven adulando, que ellos se aprenden 3 palabras difíciles y que a algunas personas no la entienden. Y yo veo que Perdomo es un tipo sencillo realmente. esos son los Pero pseudo. Perdomo, ¿cuáles son las esos los competencias? pseudointelectuales. Los pseudointelectuales. ¿Cuáles son las competencias y atribuciones de un técnico nacional? Bueno, Porque yo veo que los maestros como que se asustan cuando ven un técnico nacional. los técnicos Sí, nacionales, hay como un susto, ahí hay un técnico Que ahí. se van a seguir asustando porque vamos a retomar el tema de ahorita. Sí, sí. al Termina. igual que hay diferentes áreas en el currículum educativo dominicano, por esas diferentes áreas hay departamentos nacionales del nivel secundario, nivel primario, nivel inicial, psicología, orientación. En mi caso, anteriormente, cuando era técnico regional, yo era de educación secundaria, también fui técnico del área de idiomas y de educación técnico profesional. Ahora en la función nacional estoy como técnico nacional docente, pero con el departamento de participación comunitaria, vínculo, escuela, comunidad, Sí, ok. y encargado de trabajar los problemas de las familias, familias que se les presenta problemas, pero también adiestramiento de cuáles son los deberes y los derechos que tienen Los padres y los padres los y tutores. las madres. Porque en esa parte hay que trabajar mucho. Porque el gobierno está trabajando la descentralización, pero viene una descentralización caminando desde arriba. Ahora, cuando llega abajo, a lo que es, como tú dices, a veces estamos rebuscando muchas cosas por arriba, pero mientras más conocimiento tú adquieres, tú tienes que ser más asequible. Claro. Sí. Debe de darte mejor a entender al pueblo, a la gente, porque en realidad la sociedad está compuesta ¿por qué? Por la gente. Y la gente tiene que entenderte lo que tú hablas, lo que estás diciendo. Nosotros trabajamos con la incorporación de las familias a las escuelas, pero muchas veces tú encuentras que las escuelas no tienen dicha apertura. Están ahí en papeles, están constituidas, están constituidos los organismos de participación. ¿Qué son los organismos de participación? Llámense los comités de padres por cada Padre, curso. madre y amigos. Padre, madre, amigos de las escuelas. Está la ATMAE. Pero a veces, y ahora voy a tirar otra bomba, y lo voy a platanizar al término dominicano, a veces tú encuentras que personas de altas instancias están abiertas a que la familia participe. El gobierno invierte en millones. Yo he caminado el país entero, o sea, dando conferencias vía el Ministerio de Educación bajo la temática vínculo, escuela, comunidad. Pero cuando tú escuchas a los padres hablando, tú te das cuenta que son pocas, porque no se puede decir que son todas. Son pocas las escuelas que le han dado esa apertura. ¿Para qué? Ahora mismo yo estoy haciendo un análisis, aquí me mandaron cómo dar a entender o que los padres conozcan el currículum que se le está dando a sus hijos en las escuelas. Pero eso es un compromiso. A veces en la escuela tú ves un padre que va y se acerca y le pregunta al maestro, ¿qué usted le está dando a mi hijo de matemáticas? ¿Ya eso es un problema?
No le gusta Porque sentirse cuestionado el maestro. No está hablando de manera general, pero la mayoría de docentes no les gusta que los padres cuestionen. El día pasado llegó a mi oficina un problema porque un estudiante de un Politécnico X, de aquí de Santiago, le pusieron un trabajo de contabilidad. La madre de ese estudiante trabaja contabilidad, es contable en un banco de aquí, y cuando vio lo que le estaban dando a su hijo, eso es un problema de currículum, porque ella dijo, no, pero eso no es así. Y ayudó a la hija a hacer la tarea y la mandó a la escuela. Vaya usted el problema que se encontró esa muchacha. Cuando la maestra de contabilidad, Estaba dando una información errónea. no una información errónea, sino que ya hay cosas que, como dice mi compañero y amigo aquí, se van actualizando. Ah, sorpresa. Se van actualizando. Entonces, cuando tú como docente, No te actualiza el problema. tienes 10 años fuera del sistema bancario, pero eres maestra, y te está hablando la madre de un estudiante que es profesional, En que pleno está ejercicio. actualizada, Está dentro del en sistema. pleno Pleno ejercicio. ejercicio. Entonces, debe existir la humildad. Y reconocer, o por lo Para menos reconocer, llamar a un diálogo. Mira, o llamar a plantéame. un diálogo. Porque Actualízame. a esta muchacha dice, mi mamá es contable y ella me dijo que era así, ya eso, pero tu mamá no es la maestra. Entonces, Dios mío. Grave. ahí yo te extrapolo lo mismo que está pasando a nivel internacional. Perdón, Una pregunta, dale. escúcheme, líder. En esa misma línea, y para retomar de nuevo el tema del currículum que lo estamos retomando, el profesor Juan Bosch tenía una máxima en la organización del partido, o de su partido, que de lo particular a lo general, para luego poder partir de lo general a lo particular. Pregunto, ¿no tiene el Ministerio de Educación un sistema, un plan o un proceso donde se hagan levantamientos con esas asociaciones de padres, madres y amigos que se supone que deben de existir en todas las escuelas? ¿No hay un plan que haga un levantamiento con esos padres y esos tutores de cuál es la necesidad primero que tiene la sociedad actual para poder eso confrontarlo, mezclarlo con las necesidades que se entiende en un plan nacional que se debe desarrollar la educación de esos niños? Nosotros actualmente, hace aproximadamente 10 días, terminamos lo que es el monitoreo para hacer un levantamiento a nivel de las 18 regionales de Santiago, primeramente de los organismos de participación. O sea, cómo están interviniendo los padres y las familias en las escuelas. Y el ministerio está trabajando en eso, porque es que tú dirás, no, él como técnico nacional apoya mucho, pero es que yo estoy ahí, estoy viendo las acciones que está haciendo lo macro, como tú dijiste, lo general está haciendo unas acciones. Ahora, ¿qué es lo que tiene que haber? Es una apertura en lo micro, porque ¿quién sabe más la necesidad de los hijos que los padres? Que los padres. Los padres saben. Entonces, te estoy ligando una cosa con otra porque... Pero van de la mano, van de la mano, que es lo mismo que está sucediendo. Si en el patio la gente no se pone de acuerdo, va a venir a ponerse de acuerdo con uno que le está diciendo desde allá afuera, tumben esa mata o cerquen esto aquí. Entonces, esa resistencia interna es lo que produce muchas veces que cuando organismos externos que hacen evaluaciones en muchísimos países, o sea, a nivel de Centroamérica, Latinoamérica, y te voy a decir algo, porque aquí, como decía el Chavo y la Chimontrufia, como digo una cosa, digo la otra, hay países que están por debajo en educación, porque no es que todo aquí está mal, porque nada nunca es... Nada es tan malo que no tiene algo de bueno, y nada es tan bueno. Y hemos avanzado. Claro que hemos avanzado. Bueno, en las últimas... Bueno, subimos como dos niveles en la prueba PISA. Sí, del 100 al 98. Eso es avance. En las últimas evaluaciones hemos avanzado. Pero, ahí va, para los que me están escuchando, voy a tirar otra. Por ejemplo, yo doy clase.
Hay estudiantes que se me sorprenden cuando yo digo una información y ellos dicen, ¿usted cree? Digo yo, si saquen su celular y vamos, lo que tienen internet, uno búsqueme esto, otro búsqueme aquello, otro, vete, se quedan hacia algunos. Pero si nosotros sacamos un celular en la clase de fulano, y a nivel universitario, Una mediocridad. nosotros sacamos una... entonces, eso pasa a veces a nivel universitario. Imagínate cuando nosotros tenemos una lucha en los centros educativos, inclusive en la... Que se hacen operativos para quitar celulares. Para quitarse, en Concho, las normas pero de no me convivencia, en las normas de convivencia que se encuentra en la ordenanza 499, que fue revisada en el año 2012, en octubre del 2012, maestro, escúchenme, que ustedes saben. Esas normas fueron revisadas, el Estado invirtió millones haciendo consultas y todo, y muchos de los actores iban allá y decían, pasa eso, así. Entonces, cuando hacen la revisión, entra el Tribunal del Niño, Niña y Adolescente que estaba allí. Ellos dicen, sí, pero estas 499, después de esta revisión, tiene que ir conexión con la 136-03 y comienza, porque ellos sí sabían lo que estaban haciendo, introdujeron una serie de derechos que tiene el niño. Se levantó el cuerpo docente. ¿Como cuáles? Algunos, antes de decirme, ¿como cuáles derechos? Como que establece las faltas. Mira, la 499, maestro, comenzando desde el artículo 9 en adelante, comienza estableciendo y le dice, en cada centro educativo, lo primero que debe estar a la entrada de cada aula son los deberes y derechos del estudiante. La mayoría de los centros educativos de nuestro país no tienen los deberes y derechos. Yo nunca he visto eso en un centro Nunca, educativo. casi nunca, es muy raro tú verlo. Y soy de familia de educadores. Habla y te dice, las faltas están establecidas entre faltas leves, graves y gravísimas. En algunas ocasiones yo he ido a centros donde me han dicho, pero ¿y si ese muchacho le da una puñalada a otro? Digo, eso no es una falta, eso es un delito. O sea, los centros no bregan con delitos. Los centros trabajan y manejan con falta. Ellos hacen la remisión a la Fiscalía de Niños. Sí, entonces, porque ya eso es un delito. Que sería dado un derecho donde los estudiantes, y fíjate, yo tengo una conferencia para los que no han visto. Está colgada en YouTube 2 veces. Se llama Disciplina Escolar, Control o Influencia. Porque la mayoría de las situaciones de disciplina que hay en los centros lo ligan con la evaluación. Pero todo es control. O sea, tú ves que el tema... uno se pone como una fuente, porque a mí la cabeza me hace así, con todo lo que nosotros Sí, las preocupaciones. Sabe que la pregunta inicial sobre el tema del currículum nace por la siguiente inquietud. El sistema educativo dominicano, y es el sistema educativo cuasi universal, podemos decir más del 70% de los países lo practican, es un sistema educativo que nace en la era industrial, en la época de la revolución industrial, cuando aquella revolución industrial se topa de que sus obreros o sus trabajadores eran personas del campo y necesitaban una educación básica general, un poco de matemática, un poco de historia, para tener herramientas elementales y poder ejercer sus funciones en aquella época. Y según va pasando el tiempo, se supone que todo esto ha ido cambiando. Yo soy muy seguidor de los países nórdicos y de esos países que tienen ese pensamiento más, o podríamos decir para mí los verdaderos países desarrollados, donde, ejemplo, un niño de educación inicial no va a una escuela a recibir clases y a hacer tarea, sino va a un centro educativo a desarrollar habilidades, que es una de las cosas que yo he planteado que se necesita aquí en este país. Pero también en básica, nosotros preparamos estudiantes, básica, bachiller y hasta la universidad, preparamos estudiantes para ser buenos profesionales, buenos empleados, pero en uno de esos puntos no le enseñamos cómo administrarán esos beneficios o riquezas que generarán con sus profesiones. Pero por otro lado, que es la más importante y más delicada, no le damos una educación o una
educación en salud sexual, que es más vital. Se ha intentado, hemos visto que se ha intentado dar un plan de salud sexual, y recientemente el ministro de Salud tuvo que suspender un programa porque estaba un poco distorsionado. También vimos que en años pasados se eliminó del currículum la moral y cívica. La pregunta inicial nace por estas inquietudes. Ahora, ¿qué pregunto nueva vez? Estos temas que he planteado, tanto la educación financiera, la moral y cívica, la salud sexual y otros tipos de salud como emocional, que debe ser también impartido por las escuelas, por lo menos por los departamentos de psicología, que todas las escuelas se supone que debe tenerlo, como también esa educación en finanzas, que ya sería para a los grados más avanzados. ¿Se ha planteado en algún escenario, en modificaciones futuras de ese currículum, en esas mesas de diálogo que sé que existen en educación, se han planteado la posibilidad de incluirse estas capacitaciones? Ahora mismo el currículum está siendo revisado. Está siendo revisado para implementar una nueva ley general de educación. Ahí, por ejemplo, algunas de las cosas que tú has tocado están trabajándose, vamos a decir, a nivel técnico. Pero hay otras partes que son un poquito más delicadas, que es el asunto de lo que tiene que ver con la salud sexual, educación sexual, porque intervienen como una nación, ¿verdad?, cristiana, intervienen muchos actores que tienen que encajar y llegar a la realidad, porque en lo que tiene que ver también con salud sexual se ha introducido mucho la situación de género. Sí, se ha un medio distorsionado. Sí, entonces esas aclaraciones que tienen que ver con género, con una educación sexual clara, precisa, pero que no cree situaciones entre varios sectores, con eso se está trabajando. Okay. Por último, ya son las 5:53 y viene entre médicos. ¿Usted está de acuerdo con los paros que violentan derechos fundamentales por parte de los maestros? Los paros. Las famosas huelgas de los maestros en medio de clase. El derecho a la educación, que suspenden día de clase. Suspenden docencia para hacer un paro. Al final nunca hay un currículum que ese día tiene que impartirse algún tipo de docencia y se deja de impartir. Tú sabes que... Pues se le violenta el derecho fundamental de la educación a los niños. Pero tú sabes que esa es una pregunta que a mí me gustaría responderla con un panel con representantes sindicales. No, pues podemos fijar fecha, encárguese de eso. Pero te voy a dar una premisa para los que me vayan a tirar piedra allá afuera se vayan preparando. Te va a salir con buen titular. Ahí estábamos hablando nosotros del currículum, pero lo que tú planteas se llama calendario escolar. El calendario escolar es una ordenanza. Y una ordenanza es un instrumento. ¿Pero cuál es la posición de David Perdomo? Ellos saben que yo, mire, que no está de acuerdo. Yo nunca, en los años que estuve dando clases, nunca nadie me sacó de las aulas. Un revolucionario. Aún siendo miembro de la Asociación Dominicana de Maestros, lo que sea, porque no puede ser que el único instrumento que nosotros tengamos para negociar sean las huelgas. Sí, lo dije, para que me escuchen bien. Pero ahora bien, vuelvo y retomo que cuando se inicia la clase se hace un calendario escolar. El calendario escolar es una ordenanza. Una ordenanza es un instrumento de ley, el cual tiene que estar consensuado y aprobado por el Consejo de Educación. Por los paros violentan esa ordenanza. Claro, porque es que los mismos que están llamando a paro son parte de la firma de ese calendario escolar y de un pacto educativo, que por eso yo le digo que un programa no bastaría. Bueno, yo creo que ciertamente tendremos que agendar otro espacio con el compañero y hermano David Perdomo. El panel, nos debe ser panel. Vamos a planificar eso, porque ya
con líderes sindicales que toquen Sí, ese tema. ciertamente sí, ya Y que se defiendan también, hemos camarada. tenido que llegar al final de este programa. Un placer, sin desperdicio, la entrevista de nuestro amigo doctor David Perdomo. Gracias por estar aquí Gracias con a usted. nosotros y gracias a ustedes por sintonizar. Por esta tribuna de fuego. Así es, gracias a ustedes por sintonizar este su espacio Juventud, Política y más. Hasta mañana.